La gente en real estate, en general, viene por dos cosas. Viene porque quiere hacer mucha plata y porque quiere ser dueño de su tiempo. Y esas dos cosas no van juntas. Gracias por acompañarnos nuevamente en este podcast. En este episodio, si usted, el que nos está viendo, si es un realtor y tiene problemas consiguiendo listings, quizás el problema no es el mercado, sino su estrategia. Así que hoy me acompaña un amigo, colega, que no solo es experto en inversiones, sino también es experto en cómo conseguir esos listings. Tengo el honor de tener a mi amigo Danilo Cardona. ¿Cómo estás, Gracias, hermano? un placer, Cristian, estar acá. Me habías dicho varias veces de juntarnos para conversar de lo que fuera. Y me has dicho que no, muchas veces. No, te dije que no. Yo siempre te decía, dime cuándo. Y ahí se quedaba, yo bateaba la pelota para el otro lado, dime cuándo, y bueno, nos quedábamos en eso. Pero no, ya finalmente me puso la precisa y aquí estamos. Qué bueno, mi hermano. Sabes que para mí era muy importante que vinieras, una porque me ha pasado mucho en este podcast que he conocido gente dentro del podcast, amigos de nosotros, colegas de la industria, y después de acá del podcast han salido negocios. Ok. Contigo ha sido lo contrario. Yo te conocí a ti, salieron negocios, hemos hecho cosas juntos, hemos hecho una amistad también. Sí. Y después, mientras me he conocido más de tu experiencia, siempre quería tenerte acá también por una razón, que es porque pienso que tienes que tener más exposure, lo hemos hablado y lo vamos a hablar más adelante. Ok. Y dos, porque tú sabes que el 90%, por no decir el 100% del negocio que nosotros hacemos es por referidos de realtors. Okay. Entonces, una vez hablando contigo, me hiciste un pitch de listing que no fue planeado, no me estabas haciendo el pitch literalmente, sino que salió la conversación. Estaba dando las ideas. Y me quedé friqueado, me quedé loco, brother, porque yo he lidiado con mucha gente en real estate, mucha gente desde que empecé mi carrera y desde que trabajaba por otra persona, y nunca había escuchado un pitch así. Ok. Cómo manejaste las objeciones, cómo me hiciste todo el breakdown de tu pitch. Entonces yo dije, bueno, Danilo tiene que estar en el podcast porque es una manera para mí de poder también sumar a todos esos realtors que quizás siguen mi contenido y que me han traído deals y con los que he hecho negocios. Porque uno de los factores que he escuchado mucho allá afuera, hoy por hoy, es de los realtors que están struggling en este mercado. Claro. No tienen listings. Es como un punto, ¿no? Lo hablábamos ayer. Ayer estábamos en un almuerzo con mi esposa y el equipo acá en la oficina y hablábamos de eso, que están los realtors que están haciendo muy bien, que les preguntas, hey, ¿cómo está todo? No, bien, perfecto, right. Y están moviendo. Y están los que están struggling. Como que no veo un punto medio, el que está más o menos. No, este negocio no es de punto medio, es o de vacas gordas o de vacas flacas. O estás haciendo negocios o no estás haciendo negocios. Y a mí eso fue realmente lo que me atrajo a real estate originalmente, o que lo que me hizo quedarme en real estate. Y es que es un negocio muy tirado a resultados, es muy binario, es 1 o 0. No importa cuántas horas tú hayas trabajado, no importa si se dio el negocio, es 1, y no importa si hiciste mucho o poco, si no se dio el negocio, es 0. Entonces, eso me atrajo, ¿no? Quizás a otras personas eso lo repele, ¿no? Pero en el caso mío, eso me atrajo. Una cosa que sí quiero decir es que muchas veces los realtors son vendedores. Y como vendedores uno tiende a ser positivo y optimista todo el tiempo. Es rara vez cuando uno le pregunta a otro vendedor, oye, ¿cómo te va? Y dice, no, terrible, el mundo se está acabando. Porque uno tiende a ser optimista, ¿no? Pero tengo un amigo que no es vendedor, pero que conoce mucho real estate, y un día me dijo, Danilo, no importa lo que tú hagas, aunque tienes que hacerlo, pero el mercado es el mercado. El mercado es el mercado. Y estamos en un momento en el mercado donde el mercado no está para nosotros. Es decir, los vientos no están soplando a favor nuestro. Eso no quiere decir que nos tiremos al agua y que dejemos de remar, pero de que va a ser mucho más difícil. Y yo quiero decir eso porque hay mucha gente que a lo mejor está viendo el podcast y cada vez que oye por ahí, todo lo que oye es ra, 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 y piensa que el único que está subsistiendo es el que está escuchando, porque todos los que están en los podcasts les va de maravilla.
Y no es así, no es así. Claro. Es decir, es una pelea constante. Obviamente, las mejores herramientas, las mejores presentaciones, todo eso te va a ayudar. Pero en este negocio yo tengo un lema cuando viene a cuestiones de técnicas y tips y tecnología, y es el siguiente: everything works and nothing works. Es decir, todo funciona y nada funciona. Tú puedes escuchar ahora lo que yo hago y decir, wow, se me abrieron los cielos, eso es lo que voy a hacer, y salir para la calle y que no te funcione. Y me ha pasado muchas veces que he escuchado gente y digo, eso lo voy a hacer. Y tengo historias. Claro. Y también hay cosas que le funcionan a uno y por alguna razón a ti no te funcionan. No le funcionan al otro porque hay detalles y hay cosas que son diferentes, o hay cosas que uno no sabe. Por ejemplo, en mi caso, algo que puedo así pensar enseguida, a mí me tomó casi, a pesar de toda la experiencia que yo tenía en real estate, a mí me tomó casi 2 años poder tener conversaciones donde yo podía o irme por el lado de wholesale o irme por el lado del listing. Porque lo que me pasaba que era, si me iba por el wholesale, perdí el listing. Si me iba por el listing, perdí el wholesale. Es decir, no había término medio. Y era como que, ¿cómo hago para mantener las opciones? ¿Cómo tú, disculpa, a ese punto, cómo tú evalúas qué opción qué estrategia vas a usar? Si la de wholesaling o la de listing presentation, dependiendo del feedback que recibes. Bueno, sí. Es decir, lo primero es que mentalmente yo me quito de la posición de que yo voy a dar una solución y que voy a empujar o el wholesale o el listing. Lo que estoy empujando para el cliente yo vengo con opciones. Ya. Yeah. Y entonces, dependiendo de lo que quiere la persona, la condición de la propiedad, cómo yo puedo ver qué es lo que quiere hacer el cliente. Y entonces yo entonces lo puedo guiar de una manera o de otra. Y muchas veces tengo que recordarle al cliente que yo tengo estas opciones. Yo no soy solamente esto o aquello. Tengo 2 compañías, una hace esto, una hace lo otro. Y lo que estoy tratando es de darte opciones para que tú puedas tomar la mejor decisión para ti y tu familia. Pero no le estoy empujando una opción. Si me explico. Sí. Por lo menos no voy con esa mentalidad. Claro. Eso me ha ayudado a por lo menos dejar de meterme el tiro yo mismo, ¿no? Claro. De ponerme en una posición donde, ok, perdí el wholesale, no tengo cómo hacer el listing. Porque si tú llegas, por ejemplo, como un realtor que te voy a conseguir el máximo por la propiedad, ¿cómo tú cambias para te voy a dar lo mínimo por la propiedad? Sí. Porque estoy tratando de hacer un wholesale. Claro. Es decir, ¿cómo tú cambias para eso? Eso me costó. Danilo, quería también hacer un paréntesis, también para explicar que tú te especializas en probate. Okay. Y es por eso que tienes estas 2 opciones. Claro, exacto. Igual, hay mucha gente que me ha ayudado. Es decir, estas cosas que yo sé son realmente la gran mayoría cosas que yo he ido tomando de gente que me ha tropezado, que me ha servido, han sido mentores y cuando yo digo mentor, no es necesariamente un mentor oficial, que este es mi mentor y él me considera como mentor. No, gente con la que yo me he pegado, me he puesto a seguirlo, he tomado a lo mejor algún tipo de coaching en algún momento, me he pegado en su free webinar y he cogido cosas, ¿no? Te has educado de una manera. Exactamente. O con gente que yo me he encontrado en conferencias que he ido y muchas veces también... quizás ahí es donde entra mi habilidad, ¿no? De poder sacar, como que filtrar y decir, ok, esto es lo que yo puedo hacer con lo que me está diciendo. Y por ejemplo, a lo mejor no me dan el 100%, pero me dan el 60%. Y yo me imagino el otro 40%. ¿Cómo es que lo hacen, no? Bueno, entonces hubo alguien que... me habló, que es muy bueno, realmente. Aaron Novello, no sé, algunos lo conocen, y él estaba haciendo probates y estaba dando información acerca de cómo hacer probates, haciendo su pitch, ¿no? Y entonces yo empecé a investigar y me fui por ahí. A ver, yo tengo 23 años haciendo esto,
Yo he llamado for sale by owners, yo he llamado expires, yo he llamado absentee owners, yo he llamado foreclosures, yo he hecho door knocking hasta el cansancio. Llega un momento en cuando tú has hecho tantas cosas, todo es más o menos lo mismo. La cosa es como tú lo cambias un poquito para dónde vas. Entonces, encima de eso empecé a hacer probates. El detalle con probates es que tú estás llamando personas que ha muerto un familiar recientemente. Y entonces tú tienes que tener otro tipo de entrada más suave. A veces, bueno, tendría que decir también, bueno, eso sería como entrando en probates, específicamente a lo mejor tienes preguntas sobre eso. Pero empecé a llamar probates, y en vez de solamente hacer probates y después voy a hacer foreclosures, empecé como que a profundizar en probates para tratar de tener un sistema completo para probates, no solamente de la llamada, sino el follow-up. Porque antes de eso hacías real estate convencional, normal. Convencional. Tenía una muy buena base de datos, la tengo todavía. Creo que tengo un buen quote unquote marketing para esa gente. Pero he aprendido muchas cosas de ese marketing que también se aplican a probates, y es que cuando tú coges una base de datos o cuando tú coges probates, algo que sabía ya de la base de datos, pero descubrí después con probates, por ejemplo, con la base de datos, es que tú no puedes tratar a todo el mundo igual. No todo el mundo que tú le vas a dedicar el mismo tiempo. Y no es necesariamente si es alguien que te cae bien o no. No tiene que ver con eso. Es que hay gente que te van a dar más resultados que otra gente. Mi base de datos es 8,000 personas. Obviamente yo no puedo hablar con 8,000 personas. Ni 8,000 personas necesariamente saben quién soy yo. Están de alguna manera en mi base de datos. Pero realmente de esa base de datos de 8,000 hay más o menos 150 o 200 que son el grupo que me ha dado, o que yo he hecho negocios con ellos, o me han dado referrals. Y después de eso hay un grupo de otros 500 que son gente que está más cercana a mí. Así que de 8,000, solamente hay 800 con los que yo puedo tener más o menos algún tipo de relación más seguida. A los otros le llegan email, le llegan text messages, de vez en cuando mío, en fin. Yendo ahora a probates como un mundo, realmente hay 3 mercados en probate: los que no están listos, los que están en proceso y los que están listos. Y normalmente, o muchas veces, eso coincide con el proceso cronológico de probate, pero no necesariamente. Cuando digo que los que están listos, los que están en proceso y los que no están listos, es una cuestión mental. Si la persona o la gente que está tomando la decisión está lista para tomar la decisión, porque en la Florida tú no tienes que terminar el proceso de probate para vender la propiedad. Ok. O sea, para cerrar o para empezar el proceso de compra-venta. No, yo puedo cerrar. Yo puedo, por ejemplo, vamos a pensar que tú tengas un probate y lo presentaste. Bueno, yo siempre me entero porque tú lo llevaste a corte. Correcto. Es decir, tú empezaste el proceso en la corte, por eso es que me entero. Claro. Yo ahora te llamo y yo vamos a pensar que te explico que tú puedes vender la propiedad sin haber terminado el proceso de probate. ¿Y cómo te beneficia eso? Te beneficia porque tú dejas de pagar taxes, tú dejas de pagar seguro. En la propiedad esa que estuvimos involucrados, la última, se metieron y se robaron el aire acondicionado. Es decir, si tú tienes la propiedad está vacía, puede haber vandalismo de la propiedad, puede venir un huracán y dañarte la propiedad. Sí, pueden pasar muchas cosas, y esa es tu herencia. Entonces, precisamente, el estado de la Florida te da la oportunidad de que tú puedas vender la casa antes de que tú termines el probate. ¿Qué pasa con ese dinero que tú recibes por la casa? Va para un escrow que la corte te dice cómo abrir en un banco local. Wow. Y tú no puedes tocar ese dinero hasta que la corte te dé autorización que el proceso terminó. Pero tú salvaste el dinero. Tu plata está segura. En verdad que en este negocio uno aprende algo nuevo todos los días. No sabía eso, hermano. Me acabo de enterar esa. Entonces, yo hablo con la persona y vamos a pensar que yo estoy hablando contigo y tú sabías eso. Y vamos a pensar que no mucha gente quiere hacer eso. Hay gente que prefiere terminar el proceso de probate. Pero, por ejemplo, esa casa que tú y yo hicimos recientemente, claro, el señor creo que todavía no había
recibido su plata, porque todavía no ha terminado el proceso de Claro, probate. pero tiene mucho sentido, sobre todo para aquellos que heredan casas y no están acá en el estado. Claro, por supuesto. O Es sea, decir, porque tener una casa y no tenerla, no tener cómo manejarla o tenerla vacía es un liability al final del día. correcto, Pueden pasar correcto, muchas cosas con ella, la vandalizan como nos pasó a nosotros. correcto, O correcto. sea, wow. Entonces, ¿Eso es nuevo o siempre fue así? siempre Desde que así, tú empezaste hasta, a trabajar con hasta los que yo probates. recuerdo, hasta donde yo recuerdo siempre ha sido así. Pero también te encuentras, por ejemplo, con que tú eres la persona, bueno, para terminar la idea, entonces, si tú me escuchas eso y me dices, oye, me interesa esa idea, vamos a hacerlo, mándame un contrato, un ejemplo, o vamos a ponerle en el mercado. Tú estás listo, a pesar de que tu proceso de probate quizás no termine hasta dentro de 8 meses, pero Claro, tú yo estás estoy listo. A eso es lo que me refiero. Y puede haber una persona que puede hacer todo eso y entonces no quiere hacerlo hasta que termine el proceso de probate. Y entonces te dice, no, ya yo terminé el proceso de probate, ya yo tengo el deed en las manos y entonces lo voy a hacer. Y muchas veces es como eso le llama la atención el hecho de que lo pueden vender, pero les da temor. Les da temor porque Es más educación, I guess. Es falta de hay que darle educación. más educación. Muchas veces los abogados que están involucrados no les avisan de esa forma. Los abogados, yo creo a ver, no sé, habría que hablar con un abogado para escuchar la parte de ellos. A veces los abogados dicen, no, vamos a esperar a que los creditores o las personas que pueden hacer algo contra el estate aparezcan. Pero igual, al final, si la casa se vende por lo que se venda, la plata está ahí. Ahora, puede ser de que ellos quieren saber quiénes son para saber por lo menos quiénes son los que vienen contra el estate, contra el patrimonio. Hay muchos detalles de eso. Habría que preguntarle a un abogado, pero a veces los abogados son los mismos que dificultan eso un poco. No, espera que yo te diga y que te diga que se puede vender. También depende de cómo lo están haciendo los abogados. Hay abogados que cobran un flat fee, pero hay un abogado que cobra por hora. El que cobra por hora no está alineado, con todo el perdón al abogado, pero como businessmen, nosotros sabemos que si yo no estoy alineado contigo en cerrar lo antes posible, la naturaleza humana te dice que no tengo presión para que tú cierres. Entonces, Con los abogados que yo he lidiado de probate, cobran flat fee, ¿no? yo me he encontrado muchos de ellos. Ahora mismo estoy haciendo un negocio con y el abogado que está haciendo el probate no estaba cobrando flat fee, estaba cobrando por hora. Entonces el hombre está desesperado. El hombre está desesperado porque una llamada son $150, un email son 50. Y entonces es un problema. Pero esa aplicación debería de ser más quizás de los mismos realtors que se quieren especializar en probate como lo has hecho tú. O sea, sí, ellos deberían de saber eso para el momento que le están explicando el proceso al Lo que pasa es que muchas decirle. veces, lo que pasa es que en la gran mayoría de las veces, cuando ya yo llego al probate, ya hay un abogado por el medio. Claro. Ah, ok, Okay. ya te entiendo. Ya. El caso tuyo porque ya metieron probate. Ya claro, empezaron. es que realmente la única forma que tú te enteras de eso, a ver, no es la única forma. Hay otra forma. Yo no he entrado ahí todavía, pero sería ponerte a llamar obituarios, ¿no? Claro. Pero ya eso Todavía es otro no has nivel. llegado hasta ahí. No he llegado hasta ahí, pudiera llegar un día, pero si tú estás con alguien y tú tienes un familiar, un amigo, y te dice, oye, fulano murió, no saben qué es lo que van a hacer, y Claro, tú puedes referirlo. Tuve el caso de un pariente recientemente que falleció el esposo y yo la referí a un probate. Ahí no hay ningún negocio, se va a quedar con la casa, pero lo referí a un probate. Pero de eso te puedo decir que 2 o 3. Sabes que ahí cerca de la casa que hicimos nosotros también compramos una casa que al final la terminamos haciendo wholesaling. Pero al principio la compramos pensando como para un fix and flip. Ok. Al principio hicimos la oferta pensando para un fix and flip. Entonces yo llamé a la gente, es un probate. Ok. Estaba listada a market price y la casa necesitaba un montón de arreglos, grandísima. Entonces yo la llamo y me dice, no, yo le digo, la casa está listada a market price o mi oferta. No, ellos saben, pero el probate todavía falta. So, si tú quieres entrar bajo contrato y esperar... no, ellos no quieren entrar bajo contrato, quieren esperar que el probate termine para entrar bajo contrato. Creo que están pidiendo 650, hermano, si no me equivoco. Y la casa valdría 675 en el mejor de los casos.
O sea, bastantes pies cuadrados. Que en algunos casos puede ser bueno, en otros no son muy buenos porque significa más dinero en remodelación, ¿no? Entonces le hicimos una oferta. El mercado empezó como a ponerse un poquito más flojo. Cuando ya le salió el probate, yo le dije a ella, no, ya no te puedo pagar lo mismo. Claro. Puedo pagar $30,000 menos. Lo aceptaron porque ya estaban agotados. Claro. El precio había sido $650,000 en el MLS por 8 meses. Ya estaba ya el listing estaba que no les paraba a nadie a verlo, ¿me entiendes? Y ya están agotados y bueno, me tomaron la oferta por $30,000 menos de lo que yo le ofrecí inicialmente. ¿Y tú habías estado bajo contrato con ellos o solamente habías presentado No, yo les dije, no sabía lo que tú me acabas de decir. Eso me lo acabo de desayunar. No sabía. Pero sí le dijimos, hey, vamos a entrar bajo contrato y cuando salga lo cerramos. Ya. Eso sí lo dije. Ya, ok. O sea, ¿Y entraron bajo contrato? No, nunca entré porque ellos querían terminar el probate antes de entrar Eso es bajo lo que contrato. pasa muchas veces. Lo que pasa muchas veces no es que no lo sepan. Lo que pasa muchas veces es que no quieren hacerlo. Yo creo que en este caso no lo sabía. No lo ¿Sabes por sabían. qué te lo digo? Porque ella me preguntó, me acuerdo que nos dijo, no, yo sé que ustedes tienen experiencia, ellos quieren saber si se puede expedite o algo, porque si quieren vender, pero tienen que esperar el probate. Ya. Entonces, si no quieren y no quieren firmar, porque quizás de acá a que esté el probate listo, quizás el mercado se reactiva y vale. Está mejor. No, es que eso siempre, sí, lo bueno de decir ahí es sí, o se pone peor. Porque realmente puede ser para los dos lados. Pero realmente la cosa es cómo tú maximizas en el momento. Y maximizar en el momento es vender en el momento y cerrar. A propósito, la venta tiene que ser aprobada por la corte. Esto no es una cosa que es, yo vendí y después mi abogado me dijo, ¿cómo hiciste eso? No. El abogado de ellos, tú mandas tu oferta firmada por ellos, el abogado la recibe, se la presenta al juez. El juez cuando a los 10, 15, 20 días, cuando sea, es que revisa todo aquello. Van a pedir probablemente un appraisal, sobre todo si hay propiedades que son más de $600,000. Tú le puedes mandar fotos. Tú le puedes mandar muchas veces, si es menos de $600,000. Para justificar los precios, el precio bajo. Tú le puedes mandar un broker's price opinion de un broker que tome, por ejemplo, yo he hecho eso otras veces. Y he puesto que esta casa más o menos en un mercado, si estuviera con las mejores condiciones, estaría más o menos en este precio. Inversionistas están comprando a este precio. Y nunca es un precio, sino siempre es un rango de precios. Probablemente arreglar esta casa esté como entre $60 y $90 el pie cuadrado. Correcto. Es decir, doy toda esa información al juez para que el juez se sienta cómodo de que está recibiendo información que tiene sentido, ¿no? Pero entonces el proceso, entiendo, es igual. La única diferencia es que el dinero no va a ellos hasta que no se culmina todo el... Va a un escrow account que ellos abren el escrow. Es decir, no es que no es una cuenta en la corte. No. Ellos van a un banco, a un Chase, y abren una cuenta de escrow, claro, con las estipulaciones que dice la corte, ¿no? Pero el banco no te va a dar acceso a ese dinero hasta que ellos reciban la carta del juez diciendo de que puedes darle. Es decir, no es ni que... Una vez que la compañía de título cerró, mandó ese dinero al escrow account. Y me imagino que hay alguien ahí de los herederos que está appointed para hacer la distribución de los fondos, algo así. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. El asunto está que el que es el dueño, quien es el dueño de la propiedad cuando la persona muere, es el patrimonio de esa persona. Es el estate. Cuando se abre una cuenta de escrow, para eso es una cuenta a nombre del estate, del patrimonio. No es a nombre de nadie en particular, es el estate de esa persona. Entonces, ese estate no puede ser distribuido hasta que la corte no da una carta de autorización. Hasta que la corte no da una carta de autorización y entonces el banco da eso. Ahora, ¿cómo se distribuye? El juez es el que decide también. Claro. Y es el que le dice... O sea, en esa misma carta está detallado quién recibe qué, sí, cómo pueden sacar la plata. 50% para fulano, 50% para mengano, 10% para no sé quién, todas esas cosas. Claro, es un paso más. Es un paso... Pero le da la facilidad de poder salir, de poder quitarse la... ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es que tú termines todo ese proceso igual, es decir, porque la carta es la misma. Al final tú necesitas un Personal Representative Deed,
que es lo como se llama, que es la parte final del proceso de probate. Ahora tú lo tienes. Eso te metiste 6 meses, en el mejor de los casos. 4 meses, 6 meses. A menos que lo hagas administrativo, que es una cosa que es kitty-pong, y eso a lo mejor toma alrededor de 1 mes, 2 meses. ¿Okay? Dependiendo del abogado, dependiendo de la corte, los jueces, lo que sea. Pero vamos a pensar en uno normal, 6 meses. Terminaste 6 meses. Ok, ahora empieza a vender la propiedad. Te metes 3, 4 meses más. Entonces, en el momento ese, ya estás metido fueron 10 meses. Te has metido 1 año haciendo eso. Mientras tanto, has estado pagando taxes. Has estado pagando seguro. Has estado pagando mantenimiento. La propiedad se deteriora. La tubería que tenía un liqueo que nadie sabía, ahora tiene el liqueo y dañó toda la pared. Sí. Que fue algo de lo que nos pasó ahí. Se metieron gente el aire, y se llevaron aire el acondicionado. El aire acondicionado que antes funcionaba, ahora no funciona porque nada, pasaron 9 meses, no se está usando todo el tiempo y dejó de funcionar. Vino un huracán, un viento platanero, se llevó 4 o 5 tejas. Es decir, mientras tanto tú estás perdiendo, correcto, estás perdiendo plata. La cosa es cómo es que tú le haces entender eso a la otra persona. Y muchas veces, con la persona que estás hablando, que es el personal representative, es el personal representative en papel. Pero hay 2 o 3 en la familia que son los que algunos quieren, otros no. Y hay un montón de... Yo me he encontrado con casos... ¿Cuál es la diferencia de cuando vas a hacer un listing presentation a estos probates? En tu experiencia, ¿no? Cuando empezaste, que imagino que cuando empezaste o cuando estabas trabajando en el mercado normal, imagino que tenías una zona que te concentrabas. ¿De probates? No, cuando estabas normal, cuando conseguías No, yo vendí en todo Miami-Dade Broward. Todo Miami-Dade Broward. Pero ¿a quién hacías tu listing presentation? ¿Cómo los buscabas, tus potenciales clientes? Cuando estaba antes de probates. Antes de probates. Bueno, la base de datos. Y también, por ejemplo, obviamente, si yo estaba llamando for sale by owners, llamaba for sale by owners al Miami Lakes, Doral, una cosa pues yo así. me refiero, me imagino, que cuando tú hacías esa estrategia de for sale by owners o quizás Expire Listing, ese tipo de cosas, eras tú y muchos otros realtors haciendo lo mismo. Sí, eso es... Ajá. Ahora en probate, que estás más niche, igual tienes competencia, hablan con mucha gente. Chicos, ahora yo creo que hay... no es tanta la competencia. A ver... No, la competencia siempre va a existir. Pero hay competencia. Hay competencia de realtors, hay competencia de inversionistas. Quizás la competencia más grande que tengo yo son de inversionistas y de wholesalers. Y te explico por qué. Porque, por un lado, hay gente que conoce realtors. Por ejemplo, a lo mejor se murió una persona. Yo creo que en Miami todo el mundo se murió una persona realtor, ¿no? y el primo, el tío, el amigo tienen un realtor. Sí. So, no importa que se sepa de probates o no, es Pepito, el amigo de tu hermano que tiene la licencia de real estate. Ya. Está ese tipo de competencia. La otra competencia que está es que hay muchos wholesalers y es mailings. Entonces tú hablas a una persona y me dice, no, yo tengo gente hasta de Canadá que quieren comprar mi casa. 50 y es porque cartas. es porque le ha llegado tarjetas de que offer cash, que no sé qué. Recientemente tuvo un en Hialeah que el hombre, yo hago los números y le digo, mira, te puedo ofrecer 370. Y me dice... Como wholesale. Como un wholesale. 370 por la casa. La casa le hace falta bastante reparación, pero no solamente le hace falta bastante reparación, sino que la casa es muy pequeña. Es realmente... Y es 3 cuartos y un baño. Es decir, eso para Hialeah está bastante apretado. Hay que ver qué se inventa ahí. Bueno, la cosa es que me dice él que... No, él tiene otra oferta de 400. Le dije, sí, pero una gente que lo llamó a él, es lo que no se acuerda que él me lo dijo, porque yo following up with him por más de 8 meses. Él me dijo que tenía esa oferta de una gente que lo llamó por teléfono y que le dijo, te ofrezco 400 por teléfono. Si te ofrezco 400, ¿te interesa esa oferta? Claro. En agosto del año pasado. Le dije, sí, pero yo vine a ver la oferta. Yo vine a ver la casa. Y le estoy diciendo que la casa... Obviamente, han pasado 9 meses desde que de esa conversión. La casa está peor. Entonces,
El hombre me dice, no, ellos también fueron a verla. Mentira, no fueron a verla nada, pero él estaba enganchado ahí. Y bueno, finalmente eso no ha pasado nada con eso, porque el hombre, eso es otra de las cosas que pasa, no me quiere dar un precio. Y entonces él quiere que yo le adivine el precio que él tiene en la cabeza. Y eso es negociar contra Que ti no es mismo. 370. Claro que no es 370. Pero Ni, ni 400, pues. Bueno, no. O esa oferta de 400 no existe. Bueno, por ahí el número es 400. Pero vamos a... Yo le dije, ok, are you telling me? Le dije yo, are you telling me that if I talk to my partners and they agree to 400, are you saying that you're able to go under contract? Is that what you're saying? Me dice, no, I'm not saying that. Then what I need from you is a price so that I can go back to my partners. No, just give me a price better than 400. And I said, 405? Claro. Y él no me quiso decir nada. Le digo, you know what? You need to give me a price. Y ahora, yéndonos por ese lado un momentito, un entre paréntesis, y olvidándonos de ese caso en particular. En mi experiencia, cada vez que me encuentro con una persona que no tiene un seller, que no tiene un precio en mente, Un seller que ya estás convencido que no no te va a está hacer un diciendo, listing. que no va a ser Que no te está preguntando cuánto la puedo vender, si no quiero vender y bueno, estoy chopping around. y aún la persona que está en un listing y te dice, no, yo te llamé a ti para eso porque tú eres el profesional. ¿Qué precio la puede vender? Todo el mundo tiene una idea de precio. Sí. Todo el mundo tiene una idea de precio. Y la gente que no te quiere dar la idea de precio es porque lo que quieren es que tú adivines el precio que ellos tienen en la mente, y si tú no adivinas ese precio en la mente, no hay negocio. Claro. Entonces, porque ellos consideran que es el precio. Entonces, si tú no lo adivinas, exactamente. Entonces, no tienes la experiencia que quizá ellos están buscando. Correcto. Entonces, normalmente lo que yo he hecho con ese tipo de casos, con ese tipo, vamos a llamarle objection, ¿no? Que me ponen, es ser muy francos con ellos. Y por ejemplo, en el caso de... ¿Tú prefieres perder un listing a estar sí. 100%? Sí, por ejemplo... O sea, precio o empujar tu experiencia y que confíen en ti, lo que ¿no? pasa es, vamos a pensar en el lado del listing. En el lado del listing yo lo manejo un poco diferente. Yo empiezo diciéndole, you sound like a knowledgeable person. And more than that, you also sound like a very straightforward person. I'm the same way. ¿Siempre? I'm the same way. ¿Siempre dice lo mismo? Casi siempre. ¿Lo piensas? ¿Siempre? No, eso ya está, es automático. Claro. Es automático. Hasta en español le pregunto, me parece que tú eres bien conocedor vaya, para ser una persona que no es un profesional, claro, ¿no? Eres bien conocedor del mercado, lo que está pasando en esta zona, y me imagino que tienes que haber visto, ¿sabes? Silo, a lo mejor te has informado, has preguntado, todas esas cosas. Y la otra cosa que veo es que, por lo que hemos podido conversar, tú eres bien sincero, ¿no? Con lo que piensas. ¿Qué precio tú has pensado que puede estar esta casa? O sea, le trabajas un poquitico el ego. Lo vas subiendo. Por supuesto. No, lo que pasa es lo siguiente. Mira, Cada pregunta es un puñete, es un piñazo. Es a punch. Las preguntas no son un acariciar la cara. Las preguntas son un golpe en la mejilla. Tienes que considerarlo así. Entonces, para hacer una pregunta, tú siempre tienes que poner un comodín, una almohada, un cojín para poder dar el puñete. Entonces, cada pregunta debe ir adelantada, ¿ok? Y eso es una de las técnicas que uno tiene que practicar como vendedor. Tiene que ir adelantada de un comodín. Y normalmente el comodín es una razón. ¿Por qué yo te voy a hacer esta pregunta? Por ejemplo, esa misma. Cristian, quiero hacerte una pregunta. Y te hago esta pregunta porque, en mi opinión, tú eres una persona que me ha demostrado que conoce de los trends, de cómo el mercado se está moviendo. Me parece que eres una persona bastante informada. Es decir, no solamente de real estate, hemos hablado de política, hemos hablado de esto, hemos hablado de lo otro, lo que haya sido, ¿verdad?
hemos hablado muchas veces, en mis interacciones contigo me he dado cuenta que tú eres una persona que bastante completa en cuanto a su conocimiento. Pero una cosa más que me he dado cuenta, Cristian, tú dices las cosas lo que son, tú no escondes lo que tú piensas. Yo soy de la misma forma, Cristian. Por eso te quería preguntar, por lo que tú has podido ver, ¿qué tú crees? ¿Cuál sería el precio que tú crees que esta casa se pueda vender? ¿O cuál sería el rango de precios? Ballpark, que esta casa se pudiera vender. Y la persona me dice 900 y yo sé que estoy en 700. We have a problem, ¿no? Sí. Pero ya entonces yo tengo que ver. Y entonces ya, pero si yo le digo a la persona, si yo no hago esa pregunta primero, no digo que él suelte el número, y yo lo que suelto es 700, él me pasa a dar rodeo, porque él en su cabeza lo que piensa es 900. Y entonces va a buscar a otra persona que le diga lo que quiere escuchar. Le diga lo que quiere escuchar. Entonces tú tienes que sacar esa información. Igual con la cuestión del wholesaler. No, porque yo no te voy a dar, yo he escuchado gente que me dice eso. El vendedor me dice, no, pero yo no te voy a dar un número porque a lo mejor tú me puedes dar más. Y le digo, no, si yo te pudiera dar $1,000,000 y que el negocio tenga sentido, yo te doy $1,000,000. Porque yo lo que quiero es conseguir un negocio que dé los números. O sea, yo no estoy tratando de robarte la casa. Menos por 20 o 30 mil dólares. O 100,000. Yo lo que quiero saber es dónde podemos llegar. Tú eres el que sabe cómo está la casa. Yo no he hecho ni inspecciones. Tú has vivido en ella. Yo a lo mejor no sé de las tuberías que no funcionan. Yo sé de esto, yo no sé de esto, yo no sé de esto, yo no sé de esto. Tú eres el que sabe. Yo me voy a enterar. Pero tú, que eres una persona abierta, directa y que no esconde las cosas, ¿dónde tú crees que pudiera estar esa casa? Ahora, puede ser que te lo diga, puede ser que no te lo diga. Y si no me lo dicen, no te consideres de que, wow, hasta lo que te dicen, bueno, tienes que hacerle esto, con 20,000 pesitos haces todo lo que necesitas. Sí, claro. No, te voy a contratar para que me lo hagas. No, pero esa está buena, porque también, digamos que lo pongas bajo contrato y por ahí, o sea, tú te estás guiando por la información que ellos te están dando. Claro. Pero después cuando haces tu inspección, si viene lo contrario, pues mira, tú me diste esto, pero la inspección dice lo contrario. Correcto. Entonces ya tienes como justificación de negociar el precio, si es que están abiertos, si es que son vendedores de verdad. Porque hay muchos que tampoco no... Hay muchas personas que están stock en el price y no quieren irse no quieren ir. Y mira, la otra cosa, y que puede ayudar también a los que estén viendo el podcast. Yo tuve un tiempo en que... A ver, yo he conocido gente que cuando hablan y están haciendo su pitch, tienen mantequilla en la boca. Es decir, sus palabras son almíbar. Aaron Novello es uno de ellos. Aaron Novello es impresionante cómo él te presenta, te escucha, te hace las preguntas. Es decir, la pregunta sería, ¿cómo es que tú no pudieras listar o recibir una casa, es decir, hacer un negocio con Aaron Novello? Porque es muy bueno, excelente. Y él fue el que empezó, el que tú aprendiste. Yo aprendí mucho de él. No fue el único, pero aprendí mucho de él. Pero yo me di cuenta después de un año llamando expireds, y no solamente siguiéndolo a él, sino siguiendo a otra gente, yo me di cuenta que si la persona no quiere tener una conversación contigo, si el seller del otro lado, el mismo ese de Hialeah, no quiere entrar en un negocio conmigo, no hay palabras mágicas que yo pueda tener para darle la vuelta a eso. O sea, si no hay afinidad, si no hay conexión. No solamente afinidad y conexión. Vamos a poner eso a un lado porque la mayoría de las veces, en la gran mayoría de las veces, no hay afinidad ni conexión. Tú me conociste ayer y a lo mejor soy una voz en el teléfono. Correcto. Independientemente de que se pueda crear algún tipo de afinidad o lo que sea, y no estoy descartando eso, en la gran mayoría de las veces tú eres una voz del otro lado. Cuando él colgue el teléfono y le diga al otro, no, mira, me llamó no sé qué, ese es otro más que no sé qué, y ya tú eres otro más del montón. Correcto. Ok, habiendo dicho eso, lo que quiero decir es, tiene que haber una conversación. Ya. Ok, si yo te llamo y te digo, hola, mi nombre es Danilo y estoy llamando yo soy el dueño de Wisterman Probate Solutions, o soy el dueño de Cardona Homes en este caso, o si eres un agente, I am an agent, soy un agente de Keller Williams, y la persona te dice, bye, y no te habló, ¿qué vas a hacer? Decirle, hola, estamos llamando de encuestas
1, 2, 3, queríamos decir, no, te engañé. Como La te verdad es que escrito. la verdad es que yo soy, usted se ha ganado un viaje. No, la verdad es que yo soy un agente. No, tienes que ir de frente y a veces la persona te va a contestar, a veces no, a veces lo va a coger en un buen momento, a veces no. Pero tiene que haber esa comunicación. Si hay una persona que tú le mandas un text y le preguntas que si quiere vender la casa y después te dice que sí, tú le dices cuándo pudiéramos hablar o quisiera hacerte una oferta y la persona después te deja de contestar y tú lo llamas a las 2 semanas y no te coge el teléfono, le voy a mandar un text y no te contesta y te dejó en visto, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Mandarle una carta, no te contesta la carta, es decir, solamente se pueden hacer negocios con otras personas que quieran hacer, que por lo menos estén dispuestos a Escucharte. entablar una conversación para negocios. Claro, correcto. Sí, porque si no empujarlo es... Claro. Yo siempre he dicho, o sea, empujar un negocio es perder tiempo. O sea, esa misma energía la puedes deploy en otro lead, en otra... Correcto. Y a veces... Y es desgastante. No, y a veces... Y lo que pasa muchas veces es que queremos escuchar al otro trainer que nos va a dar la fórmula mágica para que los texts perfectos para que te contesten. Sí. El opening perfecto, no, eso no existe. No. Pueden haber buenos openings, pero al final, del otro lado, tiene que haber la respuesta del otro lado. Claro. Tiene que haber el deseo de la otra persona de escucharte. Correcto. ¿Cuánto tú, para entender un poquito tu workflow, primero es por text message y llamadas? Y después es es siempre por llamadas. Siempre por llamadas. ¿Has cerrado ya los deals en teléfono? ¿O la mayoría los haces en persona? No, he cerrado por teléfono. Los cierras por teléfono. He cerrado por teléfono. Que antes me costaba trabajo. Pero el ProRate te obliga a cerrar por teléfono. Porque mucha gente está afuera. O por un Zoom. Claro, muchas de las personas que tú llamas están, o muchos, o no es uno el decision maker, entonces es preferible hacer todo por un Zoom, una conferencia. Correcto. Claro. Entonces, tiene ese detalle y hay que aprender ciertas cosas y de cómo hacerlo. Pero utilizo text message como un backup plan. Vamos a pensar, yo hice el contacto contigo, hablamos, quedamos en que te iba a llamar, te llamé, no me contestaste, pues te mandé un texto. Es más un follow-up. Ok, te mandé un texto. A lo mejor me contestaste, a lo mejor no, te volví a dar un tiempo, te volví a llamar, te volví a mandar un texto. Te mandé un email, porque tengo tu email. Y estoy tratando, y a lo mejor en algunos casos hasta te escribo una carta. Claro. O te mando algo. Y te preguntan, por ejemplo, quién eres, que le mandes las credenciales, todo. Sí. Que en eso algo que tú tienes, que me imagino que te sirve mucho, son los reviews que tienes en Google. Tengo review en Google, tengo bastante, gracias a Dios. Pero... Sobre todo cuando lo cierras, creo, por teléfono. Pero te voy a decir algo. Yo creo que la mayoría de la gente que te pide, mándame un email con tus credentials y toda la cuestión esa, eso es para sacarte el teléfono. Yo no creo que revisan eso. Yo no creo ni que ven los reviews. Yo no creo. ¿Pero cómo para sacarte el teléfono? ¿En qué sentido? Para no seguir hablando contigo. Por ejemplo... si lo llamas de otra línea para saber cuál es tu número, ¿cómo? No. Por ejemplo, vamos a pensar que tú me llamaste. Hola, te estoy llamando por la propiedad esa que heredaste, un ejemplo. Y mi nombre es Danilo y tengo una compañía que se especializa en esto y lo otro. Ah, sí, perfecto, Danilo. Oye, sí, está bien. Mira, la verdad que ahora no puedo hablar, pero ¿quieres vender? Sí, la quiero vender. ¿Tienes un email? Sí, un email. Sí, mándame tu información. Mándame tu información y tus credenciales. Claro. Y tú puedes a veces darte cuenta ni que abrieron el email. O que nunca lo han visto, nunca te contestaron el email. No es que lo dejes de hacer. Yo creo que debes tenerlo y lo debes tener hecho en un template donde eso no te toma ni mucho tiempo para mandar. Sí. Yo usualmente lo que hago, lo que yo tengo es en mi caso, porque yo más que todo por inversión, tengo como un credibility package. Entonces, eso está bueno. Antes lo que tenía era como que los últimos deals que he hecho en el año y después me aburrí. Entonces le dije, mira, esa es mi experiencia, esos son mi credibility package. Antes eran como 3 páginas, pues tenía que poner los últimos deals que había hecho o sea, la primera es como my credentials. Y las otras 2 hojas eran como mi portafolio de renta y después lo que había hecho el último año. Y ya eran 3 páginas, decía, no lo van a ver. Entonces ahora lo corté a una página
Y ya si le digo, si necesitas más información, avísanos. En y mi ya. experiencia, y esto lo he aprendido más con la cuestión de los listings, no lo miran. No lo miran. No lo miran, no lo miran. Yo he tenido gente que he tenido un appointment al otro día a las 3 de la tarde. Los llamo el día anterior para precalificar el appointment. Decirle, te voy a mandar un email ahora mismo o te mandé un email esta mañana. Necesito que lo leas antes que tengamos la cita. Ya no estoy mandando ni un CD ni por correo. Ahora es un email. En el email vienen los links para que vean los reviews. Ya. Y para que vean testimonios o para que vean, por ejemplo, cómo es que yo vendo casas o lo que sea. Y tengan alguna información. No lo han visto. Cuando le pregunto, yo siempre hago 3 preguntas cuando empiezo un listing, ¿no? Y la tercera pregunta es, basado en los reviews que has visto mío, lo que tú has conocido acerca de mí, estás pensando darme negocios. Bueno, la verdad es que no tuve No he chance tenido de tiempo. verlo. A veces Te avisé, te dije, aquí está, te mandé el link por teléfono. Yo me No, sorprendo bueno. cuando me dicen, I was very impressed with your experience. I'm like, for real, how do you know? Y me dicen, no, I read el credibility Y yo package. normalmente Dios mío. cuando eso me ha pasado, le digo, I am so glad that you told me that, because out of 100 people, only like 1 or 2. Sí. Yo una vez estaba comprándole una casa a un tipo y me dijo, I got your credibility package, pero that doesn't mean anything. Y yo le dije, okay, so what do you need? Y me dice, no, because you can put any address. Entonces, y el tipo era un realtor. Ujú. Y estaba vendiendo en su casa. Pero un realtor de estos que tiene la licencia que no hace deals. Y le dije, you know how to use the MLS? Y me dice, sí. Y yo le digo, ok. Y le digo, ¿puedes salir a la puerta de tu casa? Y me dice, ya. Y le digo, ¿y puedes mirar como diagonal esa casa blanca que está ahí? Y él dice, ok, esa casa la compré yo y la vendí yo. Le digo, ¿puedes meter toda la MLS y ver el nombre de mi esposa, a ver si ya la listó, si ya fue que hizo la compra, todo eso? Todo fue por texto, porque no me quería contestar el teléfono. Me dijo, I don't know if you're real, I don't want to waste my time, I don't want to do this. Y cerré el negocio por texto. Yo lo que he hecho también es que le mando, igual, no que vaya a funcionar o que vaya a hacer algo, pero yo cuando le he mandado los deals, Ajá. le he mandado el nombre, por ejemplo, los últimos 25 listings, un ejemplo. Sí. Y no necesariamente, eso yo no lo he actualizado en años, pero No. tengo el nombre del seller y el teléfono, Claro. para que lo llamen. Por lo menos para que vean que está ahí. Entonces, Hermano, yo sé que tú, aparte de la parte del broker, inviertes. Hemos hablado de eso, las inversiones, tienes tu portafolio de rentas. Sé que tienes como meta multifamily, entrar al mundo multifamily, ¿right? sí. Y eso imagino que era una cosa que me pusiste en el cuestionario, que también lo habíamos hablado antes, era el tema del equipo que estás formando. Ajá. Y que es una de las cosas que te está moviendo ahora mucho, ¿no? Sí. El formar equipo, El micro equipo. el microequipo. ¿Te gusta esa faceta de...? A ver, me gusta porque es un reto. Me gusta porque es un reto. Me va a gustar más cuando funcione. Me va a gustar más cuando sea una máquina que yo prácticamente en mi cabeza, ¿no? No sé si eso sea posible, pero que la cosa funcione sola. Pero por ahora, en este momento, es un reto. Es un reto porque tienes que ir descubriendo qué funciona y qué no funciona. Y muchas veces es quiénes tienes en el equipo, si están en el lugar correcto, pero otras veces que tienes que entrenarlos. O entrenarlos en cuestiones particulares para que puedan hacer un mejor trabajo. O darte cuenta, descubrir cuáles son esos leading indicators, cuáles son esos indicadores que predicen que tú vas a llegar a una meta. Por ejemplo, si yo digo, yo quiero cerrar 10 transacciones en los próximos 90 días, eso es un deseo. Correcto. Es una meta en el sentido de que es medible. Tú estás diciendo que quieres 10 transacciones en los próximos 90 días para finales de junio 30. Junio 30 yo quiero tener 10 transacciones. Pero eso por sí solo no te dice cómo llegar a esa meta. Correcto. Es decir, tú puedes estar diciendo, tengo esa meta, y va a llegar junio 30, y si se dio o no se dio, no va a ser porque tú decías que tienes esa meta.
Entonces ahora, ¿cuáles son los leading indicators? Bueno, podemos pensar que un leading indicator puede ser, ok, tengo que llamar 3 horas diarias. Ok, tengo que llamar 3 horas diarias a leads de probate. Tengo que conseguir tantos appointments. Ok, para poder llegar a esto. So, tú puedes, pero aún buscando esos leading indicators, tú te vas a dar cuenta que a lo mejor hay algunos que no hacen la diferencia. Es como la cuestión esa de 80-20, que solamente Sí, el 20%, el 20%. es descubrir entonces cuáles son ese 10%, ese 20% que te va a dar los mayores resultados. Que ya lo estás viendo en tu lista, ¿no? Tu lista son... ¿Cuántos son? ¿50,000 me dijiste? No. ¿5,000? Tu lista, tu base de datos. Mi base de datos es como 8,000. 8,000 y 800 son los que... Exactamente. Claro. 800 son los que más pueden dar. Pero algo debe tener en común todo eso, esos 800. Claro, pero por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo yo saco 40 referidos, 50 referidos de esa gente este año? Un ejemplo. Esa sería la meta, ¿no? ¿Cómo tener 50 referidos? Okay, ¿qué es lo que hago? ¿Hago una fiesta? ¿Hago una fiesta para clientes? Para Probate. No, esto no serían probates, eso serían gente en mi base de datos, ¿no? Claro, claro. Pero hago una fiesta, hago una rifa, qué tipos de eventos hago, le mando una carta, pongo gente a llamar, ¿qué es lo que va a dar el resultado para eso? Porque tú puedes decir, no, pero hazlo todo, pero no tienes tiempo para todo. Y hay mucha ni tienes prueba y energía error. para todo, ni plata para todo. Y hay mucho prueba y error. Correcto, es eso. Es prueba y error. Descubrir esas cosas. Y a eso me refiero que es el reto. Es el reto de que cómo yo logro que este team, al cual yo le estoy pagando, que me parece que son gente buena, me permita poder crear más resultados. Y esos resultados, esos buscar cuáles son esas cosas que van a hacerlo funcionando, es prueba y error. Por eso es que toma tiempo. Tu meta ahorita mismo es aceitar ese team, que de alguna manera quede la máquina andando. Mira, mi meta es que ese team llegue a producir $1 millón anuales. Estoy bien lejos de eso. Bien lejos de eso. Pero de nuevo, eso se dice fácil. Llegar a 1 millón en comisiones, fees, lo que sea. Tener esa meta no la hace. Es cuáles son las cosas que yo puedo ir midiendo hasta semanalmente que predigan eso. Que predigan, que me lleven, que causen que podamos generar $1 millón. Y eso es pensar, estrategia, pero mucho ensayo y error. Mucho ensayo y mucho trabajo, porque mientras que estás ensayando y errando, estás pagándole. Tienes que pagarle. Pero tienes que trabajar con ese equipo. Y una vez que encuentras lo que te funciona, como lo dijiste al principio, a veces no te funciona por mucho tiempo. Y a veces no te funciona por mucho tiempo. Y tienes que regresar al drawing board y ver cómo ajustas. Tienes que volver a Porque mientras van los ciclos, tenés que ajustar, tenés que hacer algo diferente. A reinventarte. Y muchas veces, porque me pasó a mí también, y veo que le pasa a muchos, es muy fácil ser un genio cuando el mercado está a todo tren. Eso es lo que yo le digo a mucha gente. O sea, y ha sido el boom, creo que lo hablamos un momento, ha sido el boom de todos estos gurús, ¿no? Todos han salido del 21, 22 para adelante, todo el mundo era gurú, sobre todo acá en la Florida. Bueno, creo que en Nationwide. Nationwide. Es un efecto Nationwide. Mucha gente dice, no, yo empecé en el 2021, tengo 5 años de experiencia, he hecho millones de dólares. Y yo digo, bueno, sí, es que en el 2021, 2022 todos hacíamos mucha plata. Claro. Pero los años que te van a definir son estos. O sea, las temporadas que te van a definir son estas, ¿no? Y muchas de estas es sobrevivir. Muchas de estas temporadas es... Tal cual. Sobrevivir. Yo me quedo loco. Yo que he hecho muchos proyectos. Empezamos con Fix and Flip y Fix and Flip sigue siendo una de nuestras ¿cómo se dice? De los proyectos que más hacemos. El año pasado para nosotros, por ejemplo, no fue bueno. Compramos con mucha especulación. Te lo comenté a ti. Hasta te dije qué hago con las propiedades. Las listo, no las listo. Salgo, no salgo. Y de repente ves a otra gente y en el 20 y el año pasado hicieron 150 flips. O sea, fue su mejor año. Hice 150 flips. Y a mí me gustaría poder también abrir los libros y ver, ¿no? Ver cuáles son los flips. Bueno, ¿cuáles son los flips que hiciste? A ver, en real estate, yo creo que en la vida, ¿no?
en general. ¿Cómo es que dice el dicho? No creas nada de lo que escuchas y solo la mitad de lo que ves. Correcto. Creo que eso es así. Creo que vivimos igual por características en estos tipos de eventos empresariales de emprendimientos. Hay que ser muy optimista y entonces la gente tiende a inflar. Y aparte nuestro negocio está muy, creo que... Tendemos a inflar. Nuestro negocio o nuestra industria, la gente que está afuera tiene una óptica de que es muy fácil entrar. O sea, la barrera de entrada es fácil, porque cualquiera puede sacar una licencia de realtor. Es que nosotros proyectamos eso. ¿A quién te lo ha preguntado que te lo has dicho? Hey, oye, ¿cómo te va? Fatal, no te metas en esto. Yo me cansé un poco yo realmente no recluto a gente. Pero ya, hubo un tiempo que lo sí. hice. Y al final, a los últimos, yo les llevaba a la oficina. Eso me pasó después que contraté a un chico que empezó, había sacado su licencia y vino y empezamos a dar un entrenamiento una semana. Al cuarto día no vino. Y cuando yo lo llamo, y había sido referido a través de una persona que era amiga, y le digo, oye, fulano se me perdió. Y dice, no, yo le dije que te contestara el teléfono. Finalmente lo volví a llamar y me dice, no, la verdad que esto no es lo mío. Y le dije, brother, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo te metiste para sacar la licencia? No, se había metido como 3 o 4 meses porque suspendió, porque tú... Y le digo, no, te agradezco porque me has enseñado una lección. Lo que debíamos haber hecho era, antes de sacar tu licencia, era haber venido una semana a ver qué es lo que yo hago en la oficina. Y eso es lo que he hecho con la gente. Cuando alguien me dice eso, mira, ven primero a mi oficina y sé una mosca en la pared en un par de días para que tú veas lo que es esto. Porque lo que tú ves en las redes sociales es mucho glamour. Me viraste la tortilla, ¿no? Yo dije que... Me dijiste que eso es lo que nosotros proyectamos. Es que eso es lo que nosotros proyectamos. No, es lo que nosotros proyectamos. Es sin duda, es lo que proyectamos. Que no está mal. Es decir, es un negocio donde se puede hacer mucha plata. No, es un negocio muy rentable, pero obviamente es un negocio, al menos el de la inversión, un negocio que es muy capital. Pero la gente, sí, correcto. Pero la gente, ¿qué es lo que piensa? La gente lo que piensa es que va a sacar su licencia, se va a abrir una cuenta en Instagram y que el dinero va a correr. Uh-huh. Sí. Y que voy a hacer reels. Bueno, yo he conocido gente literalmente que me ha dicho, hey, yo quiero hacer real estate. Y yo le digo, bueno, perfecto. ¿Me puedes ayudar? Y yo le digo, ¿pero qué quieres hacer? Porque si quieres ser realtor o aprender más de listing y eso, te lo voy a mandar a ti y que tú lo haces un filtro si te sirve o no te sirve. Bueno, ya me dijiste que no quieres a nadie, pero me refiero, pero buscaría a alguien de tu perfil o alguien que estuviera abierto a coger realtors, que yo conozca. Ajá. Por eso siempre les pregunto, ¿pero qué es lo que quieres hacer? Porque seguro yo no tengo la experiencia en lo que quieres hacer. Si lo que quieres coger es listings, yo no soy la persona. Claro. Entonces me dice, no, yo quiero hacer lo mismo que haces tú. Y yo le digo, ok. Y ni siquiera saben lo que yo hago. O sea, me dice, no, o quiero hacer lo que hace el que trabaja contigo porque he visto que le va bien. Y no sabe lo que hace, y no sabe lo que le ha costado. O sea, la gente no viene... Mira, la gente en real estate en general viene por 2 cosas. Viene porque quiere hacer mucha plata y porque quiere ser dueño de su tiempo. Y esas 2 cosas no van juntas. Porque no vas a ser dueño de tu tiempo. Los dueños de tu tiempo van a hacer todo lo demás menos tú. Exacto. Tú vas a tener que estar disponible 24/7 para este negocio. Entonces, vas a tener que dedicar tiempo a llamar. Vas a tener que dedicar tiempo a hacer follow-up. Vas a tener que dedicar tiempo para hacer citas. Te vas a vestir un sábado por la mañana. Vas a dejarse de hacer cosas con tu familia para cuando llegues allá el tipo no se aparezca. O no se encuentre y vas a quemar, y eso te va a pasar 2, 3, 4 veces. Vas a estar trabajando con gente y te vas a dar cuenta que te van a dar la mala al final y te vas a decepcionar. Tienes que tener una gran capacidad para el rechazo en este negocio. Y la plata va a llegar, pero va a llegar y después se va a ir. Y va a llegar llena de problemas. Y va a llegar llena de problemas más Correcto. grandes. Entonces,
Entonces, si tú estás dispuesto a, a enfrentar todo eso y a sobreponerte a todo eso, hazlo. ¿Okay? Estoy como Pero yo que si no, tenía un plan, Danilo, 2025, ujú, ya estar semi-retirado. Ya, o sea, yo tenía un plan mapeado, ujú. 2025 semi-retirado, relajado. Pero el mercado me cogió y me dio los puños esos que me estabas hablando hace un rato que le das en los listing presentations. Los fue dando 2023, 2024 y a 2024 me di cuenta. Creo que estos 2 últimos años, hermano, he trabajado como cuando empecé. Para el inglés. Cuando empecé. Igualito. Mira, yo tuve unos amigos, los tengo, muy buenos amigos. O sea, quizás haciendo otras actividades, obviamente, pero le estoy dedicando las mismas horas que cuando empecé. Tengo amigos que eran impresionistas. Conocían real estate. Se metieron cuando las propiedades tú las podías comprar ahí en el Northwest por $10,000, $15,000. Qué rico. ¿Ok? Hicieron toda tenían todo un portafolio. Tenían todo un portafolio. Y yo recuerdo hablando con ellos en enero, no recuerdo de qué año, hace varios años atrás, hablando con ellos en enero diciéndome, we made it. We made it. Es decir, estamos facturando mensualmente limpio entre los dos, entre los dos partners, digamos $30,000. Es decir, Ya. cada partner ya limpio estaba recibiendo 15,000 mensual. 8 meses después estaban quebrados. Quebrados. Llegó COVID, les viró la tortilla, habían sacado creo que un blanket mortgage, que eso los ayudaba en ciertas cosas, pero en otras no. Ujú. Pero claro, cuando vino la cosa esa de COVID y que alguna gente pagaba y otra gente no, ¿y cómo tú prevés eso? Un evento Sí. milenario. Sí, nadie preveyó lo que iba a ser COVID. Parar, de que el gobierno se dijera que tú no podías sacar a nadie porque no te pagara. Es decir, todas esas cosas. Y los viró. Yo tuve tanta suerte, hermano. Los viró. Yo en Y sin embargo, a COVID, otra gente le fue fantástico. No tuve ese yo problema. tuve mucha suerte. Nosotros compramos nuestra primera propiedad de renta 20 de enero del 2020. Ujú. Y creo que cerraron marzo 13. Pararon los evictions, creo, marzo 12. El día que dijeron, separa todo y todo el mundo corrió a Costco y después salió el sheriff diciendo que ya no había más evictions. Ujú. Y yo acabé de comprar mi primera propiedad y una de las personas le empecé una eviction. Y tuve tanta suerte que pararon todo el 12, 13 y el 14, 15, no me acuerdo qué fecha eran. Me llamó la señora, me dijo, hey, te tengo las llaves, ya te dejé las llaves ahí. Se fue. Pero yo dije, ya no colecto nada, no las saco nunca. Porque Wow. venía el COVID, la señora se fue y esa propiedad tuve suerte, loco, me la rentó el vecino, la llené y tengo los mismos tenants desde hace años. Bueno, desde que empecé a comprar rentas. Tuve suerte. Y después vino la locura de COVID, porque yo empecé comprando en el Northwest con propiedades que las podía rentar, me acuerdo hasta ahora, loco, tenían rentas de 900 y lo máximo que le iba a rentar ya remodeladas era 1450. Yo he hecho mi plan, ¿no? Con el 5% de increase, renter increase, ¿me entiendes? Cuántas propiedades necesitaba para poder tener el cash flow que quería para retirarme en 2025. Y todo cambió, pero cambió, o sea, los tiempos, ¿no? Cómo se dieron las cosas, nadie sabía. Ahora esas rentas, yo colecto ahora esas rentas, bueno, uno de los muchachos es el vecino que siempre ha estado ahí, no le subió la renta, pero el 5% que siempre tenía proyectado. Y la otra persona ahora me paga $2,400. Y casi todas las rentas que yo compré con esas rentas, 1,400, ahora están en 2,400. Claro. O sea, 1,400 en papel, pero ya después cuando las estabilicé y las renté, fue ya cuando las rentas se habían disparado. Como todo. Y la cosa, la peculiaridad que tienen los mercados sur de la Florida, que tú lo sabes, en el Section 8, es que siguen diciendo que hay escasez de affordable housing. Y el Section 8 sigue subiendo el voucher. Entonces yo me estoy yendo con puro Section 8. Aunque este año es el primero, creo que en los últimos 3 años, que el voucher se bajó un poquitico. Y te hago una pregunta. Porque te estoy diciendo información contradictoria. Por ejemplo, si tú tienes una propiedad que tú rentas en $2,000, tú se la puedes rentar a alguien en Section 8
que el voucher es de 1.500 si ellos ponen los otros 500? Esa pregunta es para mi esposa, pero tengo entendido que no. Si ellos están aprobados con un voucher de 1.500, bueno, si el voucher es 1.500, si el voucher es 1.500 y ellos tienen que poner algo y ya está aprobado que van a poner 200, creo que sí, pero si es que te van a poner por lo bajo, no. No, es decir, yo pensaba lo mismo, pero tuve a alguien recientemente que me dijo que rentó una casa por 4.000 Uh-huh. con una gente de Section 8, pero que el voucher de ellos era de 2.800 Uh-huh. y que el resto de la familia, es decir, el contrato está por 4.000. Claro. Lo que se mandó a Section 8 es un contrato por 4.000, pero la familia, es una familia, ¿no? Reciben 2.800, pero entonces la familia, aparte de los 2.800 que reciben, están poniendo 1.200. No sabría decirte, depende. Creo que depende de lo que le hagan a... Pero esa pregunta te la puede contestar ¿Qué la tú señora crees? que ¿Qué está tú fuera de crees? cámaras. Después me lo dices. Sí. Hermano, me he quedado sin tiempo, pero te agradezco 1.000.000 Oye, que seguro. hayas estado acá. Seguro que sí. Vamos a tener que hacer un segundo podcast y voy a Un dejar podcast. voy a dejar todas tus redes para que Ok. se contacten. No sé si ya estás haciendo lo que yo te sugerí, que tienes que ¿Cuál? hacer algo de consultoría, coaching, para entonces... No lo he hecho, Yo sé que lo vas a trabajar No lo he hecho. y voy a dejar Tengo que hacerlo. voy a dejar tus redes para que te sigan y cuando saques ese... Creo que lo tienes que hacer, hermano. Vas a llenar mucho valor a las personas que están allá afuera. Tengo que aprender de ti de cómo hacerlo. Pero tengo que hacerlo. Hermano, gracias. Seguro. Dale, hasta la próxima. Gracias.